Bienvenidos a nuestra lectura orante con las Sagradas Escrituras. Hoy la iglesia, sobre todo nuestra iglesia en Latinoamérica, celebra la vida de un santo, San Martín de Porres, religioso, un hombre que nace en Lima, Perú, en el año 1569. Es un hijo natural de un caballero español y de una mujer mulata. Ejerció de barbero, de cirujano, entra al convento de los frailes dominicos y primero como terciario laico y después como hermano lego. Fue un hombre que fue enfermero de todos sus hermanos religiosos, daba profundos ejemplos de humildad también con su vida, socorría a los pobres, llevaba una vida de plena mortificación y se distinguía por un gran amor a la Eucaristía. Muere en Perú en el año 1639. Saludamos a todos nuestros hermanos peruanos, esta iglesia de Latinoamérica que tiene ejemplos vivos de aquellos que se han apasionado en el seguimiento de Jesús y lo han seguido con una vida de santidad. Hoy, San Martín de Porres. La iglesia hoy nos invita para que después de estas grandes celebraciones de la solemnidad de todos los santos y ayer la conmemoración de los fieles difuntos, hoy volvamos a escuchar a Lucas en el capítulo 14, versículos 25 al 33. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y les dijo: si alguno viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, y a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar. ¿O qué rey, si va a dar batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podría salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy al Espíritu Santo que venga, nos llene de su gracia, el don del entendimiento, para acercarnos a Jesús a través de su palabra. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Volvamos la mirada al texto. Segunda proclamación, tercera, todos los detalles, lectura pausada. ¿Qué dice el texto? Después de esta lectura, ¿qué ha quedado en ustedes? Recordemos que recomponemos después con la mente el texto y vamos aprendiendo a guardar en el corazón y en la mente pues la palabra de Dios. Segundo momento, meditación. En este día San Martín de Porres, hombre humilde y sencillo, que ha mostrado lo que es seguimiento de Jesús, pues la palabra viene a invitarnos a un seguimiento radical, a una opción total por Jesús, que trae expresiones donde Jesús va camino a Jerusalén, es el marco que nos pone Lucas, y les hace unas preguntas fuertes a ellos y unas recomendaciones sobre el seguimiento de él. Y ese seguimiento tiene que ver con posponer, dice aquí la expresión. Algunos hablan que el término arameo que ha traducido Lucas ha sido odiar. Lógicamente Jesús no invita a odiar a nadie, es en el sentido como de una exigencia fuerte de el primer amor lo tiene Jesús. Y en ese orden del amor, los demás amores, la filiación padre con los padres, con la esposa, con los hijos, el amor entre hermanos, pues tiene una sublimación, es decir, crece a medida que el primer amor sea el amor de Dios. Entonces, hoy tiene que ver con ese llamado. Y después, Jesús invita con dos expresiones antes de decirles que quien no toma la cruz detrás de él no puede ser discípulo de él. Y él es el primero que toma la cruz, él es el primero que toma la condición humana y viene a cumplir la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre es la salvación del género humano. Entonces, mirando esta palabra hoy que puede parecer exigente, metiéndonos ya qué nos dice el texto, ya primero qué dice, ahora qué nos dice, qué bueno hoy mirar que Jesús no da expresiones para
que van en contra del amor humano. Si Jesús ya lo ha planteado, el camino a Dios es el amor primero a Él sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Él mismo establece el amor al prójimo y lógicamente el prójimo y el más cercano es primero la familia. Lo que quiere aquí es como hacer la ubicación de las prioridades en el amor. Por eso, ¿quién es el que más derecho tiene sobre nosotros? Esa es la gran pregunta hoy. Dios. Y uno dice, los padres, claro, los padres nos han dado la vida, pero ¿de quién viene todo el ser? ¿De quién viene la creación de Dios? ¿Quién nos ha dado su espíritu? Dios. ¿Quién nos creó? Pues Dios unitrino, el Padre con todo su conocimiento en el pensamiento. ¿Quién nos redimió? El Hijo. Ha dado toda su sangre y el Espíritu ha venido a nosotros como en un templo y nuestro cuerpo es para darle honor a Él también. Le pertenecemos a Dios. En ese sentido es que Jesús quiere dejar clara la exigencia de este amor, que es un amor que no es solo un amor dulce sino que es un amor exigente. Un autor habla de eso, una revolución del amor, seguir a Jesús. ¿Cómo estamos siguiendo a Jesús? Todo este camino hacia Jerusalén que muestra Lucas es un discipulado, es un seguimiento de Jesús. Entonces aquí está este término que nos dice preferir. Lógicamente pueden decir en algunas traducciones odiar, pero no se toman el sentido de odio porque lógicamente no van en la enseñanza de Jesús. Es como una palabra fuerte que diga, es que las prioridades de la vida son estas y en este contexto nuestra prioridad es Dios. Y entonces el amor filial, que hay de hijos a padres, también inclusive de padres a hijos, el amor conyugal, el amor fraterno, son sagrados, claro que son sagrados. Jesús no viene aquí a ir contra el cuarto mandamiento. Aquí lo que es el amor a Dios es el que los sostiene, los anima y debe ser mayor todavía que cualquier amor, porque Dios es el amor. Eso San Juan nos explica que la esencia de Dios es esa, amar. Dios es el amor y exige amar. Y exige que así como Él se ha dado totalmente en creación, redención, santificación, pues todos le demos el primer lugar de la vida. Entonces, caminar siguiendo a Jesús es la meditación de hoy, mirándolo a Él, dándole el primer lugar de la vida, reconociéndolo como el Redentor. La vida eterna que la hemos meditado en estos 2 primeros días del mes de noviembre se adquiere a través de la fe. Quien cree en Él tendrá la luz de la vida. Y entonces, qué bueno que de ahora en adelante entonces no nos extrañen ni obstáculos, ni sufrimientos, ni dificultades que se pueden presentar en el camino. Con Él hay una fuerza adicional, con Él hay una gracia de seguirlo. Entonces vamos contemplando a Jesús y lo seguimos. Lo seguimos y seguirlo es cargar la cruz, no buscar el sufrimiento por el sufrimiento, eso no quiere Dios. Pero cuando llegan las realidades de la vida, porque Dios conoce que hay mal en el mundo, hay situaciones que los hombres hemos creado y han sido difíciles, quien tiene a Jesús y quien lo sigue y lo mira, tiene la fuerza de caminar. Nadie se le ha dado una cruz que exceda a sus fuerzas. Con Dios todo lo podemos, sin Dios no podemos nada, le dice Jesús a los apóstoles, inclusive en ese contexto de la última cena. Entonces, viene la palabra Jesús a ponernos un ejemplo de las edificaciones. Pero antes de eso, esta palabra entonces nos centre el amor primero. ¿Quién es el amor primero? Dios. Jesucristo nos lleva al Padre. Y entonces por eso seguir a Jesús es sublimar otros amores. Cuando amamos a Dios nos da la fuerza para amar a los padres, a los hijos, los que tienen hijos, a los hermanos, para salir de nosotros mismos y en ese sentido amar y dar la vida. Pero Dios en el centro, Dios siguiéndolo nosotros con toda la fuerza. Por eso Dios tiene el derecho sobre nosotros, nos ha creado, nos ha redimido y nos ha santificado con la gracia que nos ha dado de su presencia en el bautismo. Qué bueno que miremos hoy estos ejemplos de construcción. Aparecen aquí como 2 empresas. ¿Cuáles son de esas 2 empresas que propone Jesús? Pues en el ejemplo de uno que va a construir una torre y mira a ver si tiene lo necesario para construirla. Aquí aparece un verbo, construir. O quién es un rey que para salirle al frente a otro rey que viene, el uno con 10.000, si es capaz de resistirle a otro que viene con 20.000. Ahí es otro verbo, combatir. Y entonces, por eso Jesús dice, esas empresas, esos casos necesitan reflexión
y perseverancia y cálculos. A la manera humana, ustedes y yo y el mundo entero seguramente a veces somos más ágiles para calcular las cosas de la vida. Para hacer esto necesito esto y esto y esto, para estudiar esto tengo estos prerequisitos, para construir entonces tengo estas finanzas así, tengo estos recursos, este dinero es mío, tengo que prestar allí. Y nos vamos volviendo ágiles para sentarnos y hacer cálculos, sobre todo los que son administradores y estudian pues todas estas ciencias matemáticas, y hay unos que aún no teniendo esas ciencias tienen una capacidad innata y tienen un don de calcular, de medir, de reflexionar a la manera humana. Qué bueno que así fuéramos para la vida del espíritu. Es más, la primera reflexión de la vida tendría que ser en el espíritu, porque somos cuerpo y alma y toda esta vida material hay que enfrentarla y claro, no podemos huir de ella. Y cada día trae su propio afán. Pero la vida del Espíritu es la que nos sostiene y la que nos anima. Es Dios por dentro de nosotros, nosotros adentrándonos al encuentro con Él, reconociendo y siguiendo a Jesús, que no se nos pierda de vista. Inclusive aquí este amor de la familia viene a decir en el centro es que si se diera de tal manera que estos lazos familiares significaran un obstáculo insalvable, dificilísimo, del seguimiento de Jesús, pues Dios tiene la prioridad. Y le ha pasado a santos, a San Francisco de Asís en algún momento con un debate con su papá, le tocó decir, pues de hoy en adelante diré Padre Nuestro. Eso no significaba odio por su padre no comprendía en algún momento. Y le ha pasado a otros místicos y santos, o otros que han querido ser sacerdotes, que han tratado de detenerlos y le han puesto obstáculos reales para seguir a Jesús. Pues ahí la prioridad la tiene Dios. Nunca será odiando a los nuestros, no, pero sí poniendo una prioridad. Y después las personas entenderán por qué aquellos han hecho una opción radical por Jesús y será un ejemplo también para muchos. Entonces la primacía y el valor y esta opción la tiene Dios. Que no se nos vuelva la expresión, dice un autor de apellido Caballero, que esto de los amores del mundo se nos vuelven como amores que matan y van matando el espíritu. El amor, la primacía del amor la tiene Dios. Que en esa sea donde tomamos las fuerzas. Que sepamos sabios para lo que decíamos ahorita, saber reflexionar y también perseverar y sentar y hacer cálculos. Claro, vamos con la gracia de Dios, pero la vida del Espíritu es de mucha reflexión, y en la reflexión oración, y en la oración pedirle al Espíritu que nos dé el discernimiento de cómo enfrentar cada día, de cómo enfrentar realidades que aparecen en una cruz que nos van a aplastar, pero ¿quién sino Jesús, que cargó la cruz por nosotros, viene en ayuda de nuestra debilidad? Y es el Espíritu también que viene ante muchas cosas que no comprendemos, viene a sostenernos. Pero la primacía del amor es para Él. El seguimiento es a Él. Hay muchos que aparecen en el mundo como redentores, el Redentor es Jesucristo. Hay muchos que aparecen en nuestra vida para darnos un apoyo y son, digamos así, como personas que se convierten en ángeles, pero que nos lleven siempre al bien, pero que tengamos el discernimiento de quien aparezca en la vida, sea persona o situaciones, o inclusive un excesivo amor por el dinero o por ciertas cosas que se nos van saliendo de control. El seguimiento no es por ahí, el seguimiento es en Jesús, con la cruz cotidiana, con las fuerzas de Él. Y entonces vienen preguntas que nos tendríamos que hacer siempre, totalmente nosotros, y caminar siguiendo a Jesús, que no nos dé nos pongamos a pensar en sufrimientos, que podamos mirar entonces cómo Jesús nos pide una renuncia, y una renuncia no para cosas malas. Cuando dejamos a Dios, dejamos más bien a situaciones y cosas de la vida por seguir a Dios, tenemos la mejor opción. Pero miremos en nuestra vida si verdaderamente podemos, en este seguimiento de Jesús, calcular cómo estamos siguiendo a Jesús. Tenemos esa capacidad, ¿verdad?, para medir habilidades en negocios, deportes, estudios. ¿Cuánto nos sentarnos a reflexionar en la vida cotidiana del Espíritu? ¿Nos sentamos a hacer números? Esa es una pregunta. Cuentas en las cosas del Espíritu, es decir, sacamos el tiempo de oración, de reflexión. Ese nos ayudará inclusive hasta para las cosas materiales que hay que enfrentar. Esa es la realidad de la vida. Un padre y una madre que se preocupa por los hijos, del estudio, del trabajo, de la providencia cotidiana, claro. Pero si le damos el primer lugar a Dios, Él nos dará la fuerza y las herramientas para poder calcular las cosas que son del ámbito pasajero. Entonces,
eh, Jesús aquí pide una renuncia total a otras cosas que nos separan de Él. A lo que nos separe de Él hay que decir jamás. Seguiré a Dios con todo el corazón. Y que ustedes y yo hoy podamos sopesar la vida en esta palabra. Y verdaderamente a quién estamos siguiendo. Y ese seguimiento que nos está dando beneficios. Aquí un poco con esa imagen de se sienta a calcular costos, pérdidas y ganancias. Pérdidas y ganancias. ¿Qué gano siguiendo a Jesús? ¿O qué pierdo siguiendo a Jesús? Y cuando veo que gano siguiéndolo a Él, lo otro no es una pérdida. El seguir a Jesús es la ganancia más grande de la vida. Tendré que perder, de pronto si es una amistad que me está sacando del camino de Dios, pues sin odio, bendito sea mi Dios, sigo a Dios. O una realidad, o algo que se me está volviendo una adicción, un vicio, o algo que me está superando en el dominio propio, en el mundo de los sentidos, en adicciones al alcohol, al juego, a la lujuria, a la pornografía, a un montón de cosas. Pues hay que decir basta. De tu mano, Señor, yo sigo. Y hay cosas que parecen bonitas de la vida, pero cuando vamos llegando a ese enamoramiento de Dios, pues inclusive aquello va diciendo, pues gracias Señor por esta situación, pero yo te prefiero a ti. Y eso lo puede hacer inclusive no solo pues los que hacemos una opción total por el seguimiento de Jesús en la vida religiosa, todos los laicos también. Hay realidades bonitas de la vida, inclusive que parecen que no son malas, pero que el seguimiento a Jesús sea lo primordial. Lo demás va viniendo y viene la paz y el gozo, el poder compartir ciertos momentos con personas que queremos, pero que este orden de las cosas, este orden del seguimiento sea con Jesucristo, porque Él es nuestro todo. Entonces, ¿qué gano siguiendo a Jesús? ¿Y qué pierdo si lo pierdo de vista a Él? Perdón la redundancia. ¿Qué pierdo si no valoro la vida del Espíritu que Él ha puesto en mí como semillas desde el bautismo, con su presencia, con los dones de virtudes de la fe, la esperanza y la caridad? Pareciera que el mundo dice, sigue esto, sigue estos triunfos, mira estas metas humanas, claro, hacen parte de la vida, pero que por buscar tantas cosas que son del día a día pasajeras, no perdamos lo eterno y lo definitivo, no perdamos a quien es nuestro sustento de la vida y es Dios. Sin Él, la vida de nosotros se va complicando, sin Él la vida de nosotros se va atando, así aparezcan cosas que parecen agradables y muy buenas, pero que duran poco tiempo. En cambio en Dios, aún con las dificultades, hay gozo, hay capacidad. Si hay esta reflexión, este sentarse a sopesar los cálculos de la vida del Espíritu, en una buena manera lo ganamos todo. El que le da todo al todo, el todo le da todo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por esta enseñanza. Que con el ejemplo de San Martín de Porres nosotros podamos caminar en la humildad, en la alegría, en la santidad, en el amor a la Eucaristía y con ello reconocer que sin ti nuestra vida no tiene sentido, que sin ti nuestra vida se vuelve más difícil, que podamos darte la prioridad a ti en el seguimiento, que por respetos humanos o por expresiones, inclusive aún de personas cercanas a nosotros, no dejemos de seguirte, que todos los días sea un alzar la mirada y verte a ti, y tras de ti tomar la cruz. Y te pedimos, Señor, sabemos que hay momentos duros que estamos pasando y muchos hermanos que pasan por momentos duros económicos, afectivos, de hijos que sufren distintas circunstancias, padres que sufren con los hijos. Hoy te entregamos las cruces de la vida, que podamos sentir tu fuerza y tu gracia, porque queremos seguirte, decirte sí, Señor, que no miremos atrás, que podamos sentarnos, reflexionar y en esta oración pedirte que nos ilumines el camino, que no nos peguemos a triunfos pasajeros, a cosas que siendo buenas puedan separarnos de ti, que tú tengas la primera opción en nuestra vida. Amén. Cuarto momento, la acción. Entonces miremos qué gano siguiendo a Jesús, esa es la pregunta. ¿Y qué tengo que dejar para seguirlo a Él? ¿O qué puedo seguir en mi vida en cuanto a afectos y cosas, pero ordenándolas mejor en este camino de Jesús? ¿Qué obstáculos hay que, si yo los sigo permitiendo que lleguen a mi vida, llámese personas, aficiones a cosas o circunstancias de la vida que son muy valiosas, que puedan llegar a quitarme de la vista a Dios, el amor que a Él se le debe? Aquí hay una expresión, es caminar siguiendo a Jesús. Estoy siguiendo a Jesús.
¿Qué cruces tengo hoy y le digo hoy a Jesús, Señor, ayúdame a cargar esta cruz? Miremos la vida. Pongamos abajo las reflexiones. Gracias por todas las participaciones. Gracias por este compartir diario. Todos construimos esta pequeña reflexión que es muy sencilla. Nos sentamos a calcular lo que necesito para la vida del Espíritu. Así como usted hace muchas planeaciones que son muy valiosas y hay que hacerlas, pero la primera, la vida del Espíritu. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? ¿Quién es mi sustento y mi todo? Señor los llene de su gracia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos.